y le dice lo que está en tu corazón al Señor en esta mañana. Entona una oración al Señor, dile: Señor, gracias. Gracias. Gracias, Señor. Señor, te amamos. Queremos menguar, Señor, para que tú crezcas. Te damos a ti todo el honor, Señor, toda la honra y toda la gloria. Gracias porque tú, Señor, fuiste a la cruz en mi lugar. Agradece al Señor por todo lo que Él ha hecho, hace y por todo lo que Él aún hará. Habla con el Señor y dile: Señor, solo no puedo. Dile: Espíritu Santo, acompaña. Espíritu Santo de Dios, entrónate aquí, Señor. Estamos aquí para honrar tu nombre. Bendice nuestras vidas. Úsanos. Hace necesario, Señor, como dice la Biblia, el farero, Señor, que moldéanos si necesario como el barro. Queremos estar en tus manos. Aleluya. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Tome asiento, mi querido, mi amado, mi querida, mi amada. Mientras lo hagas, saluda a quien está de tu lado. Si bien no podemos levantarnos y darnos esos abrazos que estamos acostumbrados, dile bienvenido. Dile: el Señor tiene algo grande para tu vida. La Biblia dice que vale más un día en la casa del Señor que 1000 en otra parte. Y qué lindo es poder estar aquí. Tengo unos rápidos anuncios, más que nada para recordarles del equipo de GEC, de Jóvenes en Casa, que pasan para el sábado próximo a las 19 horas aquí en la iglesia, la acción juvenil. Así que todos aquellos que estaban planificados para el otro fin de semana van a venir al próximo. Y aquellos que se sienten jóvenes, que son jóvenes, y aquellos que el Señor sigue añadiendo al ministerio, que la verdad que es una alegría cómo van creciendo el ministerio juvenil. Así que el próximo sábado a las 19 horas aquí en la iglesia con Gonzalo y Alejandro. ¿Están por acá, Gonzalo y Ale? Acá están, mirá. Que Dios los bendiga por el ministerio que llevan adelante. Después, recordarles de la acción Fe más Obras. ¿Se acuerda que siempre hablamos? Allí en la puerta de la iglesia está un canasto para que allí podamos entregar nuestra ofrenda de alimentos no perecederos para bendecir todas las familias que de manera semanal vienen a la iglesia a recibir ese gesto de cariño. Así que recuerden en cada culto traer sus ofrendas de alimentos no perecederos y dejarlo allí para que el grupo de acción social pueda seguir trabajando en ese servicio hermoso. Amén. Y como les vengo avisando de hace tiempo, hoy tenemos un invitado especial. Para mí es una alegría, un honor tenerlo acá compartiendo con nosotros, el pastor Samuel Andrade, que es ministro ordenado de la UADE, misionero por más de 14 años allí en Cabo Verde, en África Occidental, trabajando en la formación de obreros en el camino de las misiones para el Señor. Es también vicesuperintendente del concilio de las Asambleas de Dios, un gran hombre de Dios. La verdad que todos los que estamos acá y estamos en el seminario lo admiramos mucho porque sabemos que Dios lo usa en gran manera. Así que, pastor, el altar es suyo. Démosle un fuerte aplauso. Lo recibimos con mucho cariño. Bueno, ahora
Es un placer poder estar con ustedes. Mi nombre es Samuel Andrade. Estoy casado ya hace 35 años. Mi esposa se llama Edith, es oriunda de Santa Fe, norte de Santa Fe, un pueblito que yo le llamo pueblito de porquería porque es tan chiquitito. y, y después de ese pueblito ya es Chaco, así que son de esos parajes que están a la orilla de la ruta. Y ahí nació mi esposa y tiene que ver con lo que yo voy a estar contando, por eso lo digo. Y yo nací en Misiones, en la provincia de Misiones, así que soy misionero con documento. En el medio del monte, en Aristóbulo del Valle. Y algunos me dicen, pero no tenés tonada de misionero. Lo que pasa es que le estoy haciendo burla a los porteños. Así que no hay problema. Pero mis padres me trajeron cuando yo tenía 5 años a Buenos Aires y vivimos aquí muy cerca, en Moreno. Ahí hice toda la escuela primaria y después a los 12 años mis padres regresan a Misiones y allá hice hasta tercer año de ciclo básico de la secundaria y volví a Buenos Aires, pero para entrar en la escuela mecánica de la Armada. Así que ya estaba dentro de la Marina como candidato, como cadete, y de allí el Señor me habló, tuve un encuentro personal con el Señor ministró mi corazón de una manera tan inconfundible que fui, presenté mi renuncia, todos me decían que estaba loco, porque todo lo que costó entrar, que no era fácil, principalmente para gente que viene de la provincia. Pero el Señor me llamó para el ministerio, me dijo algunas cosas puntuales como que Él me llamaba para que yo sea soldado de su ejército y que Él me daba un ministerio. Primero me dijo que me daba un tiempo de capacitación, un ministerio, un matrimonio y las naciones. Entonces, eso cambió todo a mi vida porque me planificó el Señor. Solo que no me habló los detalles, lo que está en el medio, ¿no? Todo lo que ocurre. Me dio el bosquejo así sin nada. Y después, pero para mí me bastó eso. Y de allí mi vida empezó a tener realmente un propósito de ser militar. Y el Señor cambió mi propósito. Pero todo tiene algo que ver, porque cuando yo tenía 12 años, estábamos viviendo todavía aquí en Buenos Aires, mi mamá tenía el don de hospedar. Así que mi mamá hospedaba a todos los que andaban cerca, terminaban en casa. Y si alguien, cuando la veíamos a mi mamá que se paraba en la puerta de la iglesia, nosotros decíamos con mi hermano, ya viene alguien a casa. No nos gustaba mucho. Pero mamá tenía siempre gente en mi casa. Y como nosotros venimos de familia portuguesa, ¿soy yo? No. ¿No? Está todo en orden. Ok. Se viene la tormenta. ¿Quieren que pruebe para apagar esto? No. Bueno, a ver si alguien me da una mano acá. Ahora. ¿Ahora está prendido? Bueno, muy bien. Y entonces ahí es como que cuando estábamos ahí en Moreno, hospedando gente, un día un hermano
un pastor dijo, ¿sabe, hermana Ilma se llamaba mi mamá, se llamaba, sabe que tenemos un matrimonio de hermanos brasileros? Como nosotros siempre hablamos el portugués, yo vengo de familia portuguesa, mi abuelo portugués, el nombre de Jesús, mi familia que en casa siempre se habló el portugués. Yo aprendí a hablar el castellano en la escuela primaria, porque en casa siempre se habló el portugués. Y entonces el pastor dice, tenemos una familia que vino de Brasil, era en el tiempo de los militares, tanto aquí como en Brasil, y había el problema para mandar dinero, porque bueno, era una época donde la economía estaba muy diferente, y ellos se quedaron varados en Argentina sin poder recibir dinero. Y estaban viviendo en un sótano de una casa en Flores. Entonces dice, nosotros nos recordamos que ahí en Moreno había una familia que hablaba el portugués y se vino el pastor y habló con nosotros. Así que dice, es por unos días nada más hasta que les llegue el dinero y ellos sigan viajando. 3 meses se quedaron. No me acuerdo el nombre del misionero, porque yo era chico, pero me acuerdo de la esposa del misionero, se llamaba la hermana Ocelit. La hermana Ocelit todas las mañanas se levantaba para ayudarle a mi mamá con los quehaceres de la casa, pero nos leía a mi hermano y a mí una presentación misionera, nos hacía orar por los misioneros y bueno, después desayunábamos, nos íbamos para la escuela. Cuando ellos se fueron, ya era noviembre más o menos, en Navidad estoy leyendo recitando un acróstico y yo estaba con una bandera de España y dije, España es mi bandera, la que es de nuestro rey, yo quiero ser el primero en cumplir su santa ley. Y algo me invadió. Así que empecé a llorar y todo, se asustó la gente. Yo siempre fui medio caradura, así que no era el problema con la gente. Y yo digo, no, yo voy a ser misionero. Y bueno, no me creían algunos, pero a los 12 años es difícil creerle a un muchachito de que va a ser misionero. Pero todo esto tenía que ver cuando yo casi a los 17 años, el Señor me habla y me da esas palabras tan justas. Se acoplaba con lo que Dios me había hablado cuando yo tenía 12 años. Pero cuando en los 12 años mis padres me llevan a misiones otra vez y donde vivimos durante un tiempo, estábamos en una iglesia en La Chacra, una iglesia de colonia, así que el piso de madera, el templito de madera, todo, y estábamos así y yo había ido al baño y me quedé ahí jugando un ratito y entré medio transpirado porque en misión hace mucho calor. Así que cuando estoy entrando, había un hermano que estaba parado al lado de la plataforma, y yo entro y dice, Gurí, vení acá, Gurí, decimos en misiones, ¿no? Gurí, vení acá. Y yo, uy, me va a retar públicamente. Así que me hace pasar y me dice, ¿ustedes están viendo este Gurí que está acá? Yo digo, ¿qué iba a decir? Y mi mamá ya estaba con el cinto pedagogo unos 2 o 3 veces por día. Pero ella, y en ese aeropuerto de naciones en naciones, ¿por qué? Porque la realidad no estaba de acuerdo a lo que Dios estaba hablando. Éramos más pobres. Las mujeres de la familia para jugar con la muñeca tenían que hacer así. Wow. Y allá hay una pulguita chiquitita en Misiones, en La Chacra, así que se llama pique. Una pulguita chiquitita que se mete en la uña, a veces en algún lado. Y mi vieja me estaba sacando un par de piques después del culto al mediodía. Y dijo, ¿qué va a hacer? Mirá si este gurí va a andar
en el aeropuerto, nosotros con esta pobreza. Lo único que conocíamos de los aviones era cuando pasaba allá arriba. Y en estos últimos tiempos, el Señor me ha llevado por más de 20 países. Y en muchos países he ido 4 o 5 veces a trabajar y hablar sobre misiones. Y cada vez que estoy en el aeropuerto digo, Señor, acá va el piquete otra vez. Señor, aquí voy de vuelta. Y otra vez me recuerdo de que siempre que Dios te habla, no le interesa a Dios tu estado, no le interesa tus finanzas, no le interesa qué sos en ese momento. Porque cuando Dios dice que los pensamientos de Él son más altos, quiere decir, hay una versión que dice, mis pensamientos son mejores que los tuyos. Es decir, Dios tiene propósito, y esto es el título del mensaje de hoy, el propósito. Y le invito a que abran sus Biblias en Juan capítulo 4, versículo 35. Es un versículo súper conocido, archiconocido, principalmente en un culto misionero, y quiero felicitarlos a ustedes por tener este corazón misionero. Y lo más interesante es que el Señor comenzó por la cabeza, así que el pastor de ustedes tiene un corazón misionero. Hay un estudio que lo di solo una vez, después no me permitieron dar más en un congreso de pastores, que dice pastor clave o clavo. No sé por qué. Pero este caso es un pastor clave, ¿no? Y quiero entonces leer este pasaje bíblico para que podamos nosotros entender un poco lo que Jesús estaba queriendo enseñar. Y dice, no llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Me encanta a mí Jesús en su proceso de formar y capacitar personas. Es algo maravilloso. Jesús llamó a hombres ordinarios, hombres comunes, para que realicen obras extraordinarias y monumentales. Solo que ellos tampoco se lo creían. Pero Jesús saca gente de un contexto que era su estilo de vida y era su forma de vivir. Ese contexto hacía parte de su cosmovisión. Ellos vivían, crecían, andaban y morían dentro de una cultura. Ellos eran judíos, pero acérrimos. Y estos judíos, ellos creían que eran el ombligo del mundo y que eran mejores que cualquiera. Entonces, si bien esto tenía que ver un poco con las promesas que habían recibido y todo lo demás, pero ahora tenía el Señor el trabajo de darle un propósito a estos hombres. El Señor comenzó sacándolos de su entorno, sacándolos de su lugar de comodidad, que era la pesca, que era el lugar de donde estaba cobrando impuestos, lugares donde ellos podían decir, nosotros acá nos vamos a jubilar de esto y vamos a vivir toda la vida de esto. Y el Señor en un momento los saca de eso y le dicen, bueno, ustedes sigan. Y largan las redes, sueltan las mesas, dejan la política, porque había un par que estaban metidos ahí en un grupo político medio heavy. Y el Señor los saca de allí y le dice, síganme. Gente de diferentes principios y con diferentes posiciones y diferentes pensamientos. Y esto es lo lindo de la obra de Dios, que el Señor no nos pone un uniforme, sino que nos dice, yo quiero trabajo del Señor. Y el Señor un día le dice a los discípulos, me es necesario pasar por Samaria. Los discípulos se le cayeron las medias, si la tenían. Pero
Los discípulos dijeron, ¿qué? ¿What? ¿Qué, Señor? Por Samaria. Nosotros no acostumbramos pasar por Samaria. Nosotros caminamos un poquito más, son unos 3 kilómetros más, y evitamos. Me es necesario pasar por Samaria. Y ahí van, caminando en el camino, tiempo presto a la cosecha, unos 3 meses antes de la cosecha, ya se empezaba a ver que el trigo había desarrollado y que ya empezaban a surgir algunas de las espigas, y faltaba ahora que venga el calor del verano para que madurara esas espigas para poder cosecharlas. Y los discípulos en el camino, estas espigas van a estar muy buenas, de aquí a 3 meses. Mira qué lindo que está, ojo, esto está bueno. Va a haber abundancia. Y Jesús mirando así, en un momento Jesús para y comienza a hablar con los discípulos, mostrándoles un ejemplo cotidiano de todos los días y que ellos conocían muy bien. Era el tiempo, se acercaba el tiempo de la cosecha. Y le dijo así, miren, ustedes dicen que dentro de 4 meses vamos a tener una gran cosecha. Pero yo les pido que levanten su vista. Y es esto lo que yo quiero en este momento hablarles a ustedes. Como iglesia, como discípulos del Señor. Todos somos discípulos del Señor. A veces creemos de que no, discípulos del Señor eran un grupo y eso no nos llega a nosotros. Pero toda persona que está siguiendo a Jesús es un discípulo de Jesús. Así que usted es un discípulo de Jesús. Y como discípulo del Señor, tiene que aprender lo que Él enseña. Diga conmigo la palabra disciplina. Ahora, discípulo. ¿Tienen la misma raíz? Entonces, cuando hablamos de disciplina o hablamos de discípulo, estamos hablando de la misma cosa. Los discípulos tuvieron que disciplinarse y aprender de Jesús todo. Es decir, ellos no eran personas que no sabían vivir. ¿Qué que sabían vivir? Todo el mundo sabe vivir y arma su estilo de vida. Dice, no, yo vivo vendiendo caramelo. Otro dice, no, yo vivo construyendo casas, yo vivo arreglando autos, pero yo vivo. Y de aquí a 50 años lo encontramos y sí, en verdad, vive. Pero Jesús les dijo, yo quiero ahora que ustedes aprendan un estilo de vida diferente. Así que tienen que aprender de mí, que soy manso y humilde. No soy fanfarrón como los fariseos, como los doctores de la ley. Vengan y aprendan de mí. Ustedes van a tener que meterse en mi disciplina. No sé si todos son agricultores, pero todos vieron que hay arbolitos que están atados a una estaca, ¿cierto? Cuando se planta un arbolito y no se pone una estaca, ese arbolito crece para cualquier lado. Después queda artesanal, ¿no? Pero no sirve para un mueble, no sirve para dar una sombra correcta. Entonces se le pone esa estaca, pero no es que solamente se le pone la estaca y se lo deja ahí, se le pone la estaca y se lo ata. Ese árbol está en disciplina. Entonces con cuerdas de amor el Señor nos pone en disciplina. Es hermoso. Y esas cuerdas de amor a los discípulos le empezó el Señor a trabajar en lo que ellos no estaban acostumbrados. El árbol quería llegar a tener su inclinación propia por la presión del viento. Y saben que hay muchas presiones que constantemente me quieren llevar a mí a amoldarme a la situación. Pero si estoy agarrado a Cristo, puede ser que el viento sople y no puedo detenerlo, pero no me va a doblar, no me va a llevar hacia la corriente de ese viento, porque yo estoy amoldado a Cristo. Y esto es justamente lo que Jesús estaba enseñando a los discípulos. Concientizar
que no podemos estar retroalimentándonos nosotros mismos en Jerusalén. Levanten los ojos. ¿Vieron la retroalimentación? Por ejemplo, los lagartos tienen una retroalimentación. Ellos comen y le va creciendo la cola. En el tiempo que va a invernar se come su propia cola y se retroalimenta el mismo. Entonces en septiembre por ahí sale el lagarto sin cola con un hambre terrible y se devora los gallineros, los nidos de los pájaros, todo se devora. ¿Por qué? Porque tiene unos meses para que le crezca otra vez la cola para tenerlo en invierno. Entonces el Señor decía, miren muchachos, ustedes se están retroalimentando, pero levanten los ojos porque hay una cosecha que está pronta para ser levantada. ¿Cuáles eran? Los samaritanos. No, pero los samaritanos ya nacieron para ser tizones del infierno, ¿no? Todos nosotros conocemos una Samaria cerca nuestro. Y dice, vamos a evangelizar. Ahí me roban todo. Yo conozco, yo viví acá en Barrio Belgrano 4 años. Le decía al pastor, yo era vecino de usted. ¿Dónde está la policía? ¿Dónde hace verificación? Ahí viví. Y muchas veces hemos oído festejos. En la esquina de casa se juntaba parte de la barra brava de Gallito. ¿Sí? Y me hice amigo de ellos para poder llegar de madrugada. Tocaba decir, muchachos, ¿cómo te va? Voy a abrir el portón, ¿me mirás? Sí, cómo no, pela. Y he podido orar por algunos de ellos también. Ahora, Jesús le dice a los discípulos, es necesario pasar por Samaria porque quiero mostrarles a ustedes cómo se hace el trabajo sobrenatural. ¿Por qué? Porque levantar una cosecha en lugares donde no estamos acostumbrados, necesitamos la dependencia de Dios. Y ahí viene lo bueno. Dependemos de Dios. Y el Señor utiliza una estrategia sorpresa, porque llega al pozo de Sicar y ahí comienza a hablar con una mujer sin los discípulos. Los discípulos habían ido a buscar alimento porque era hora de comer. Y Jesús empieza a hablar con una señora. Esta señora al principio, ¿qué hace vestido así? Seguro que sos judíos. Los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y le dice, Jesús, ¿me podrías dar agua? Pero no, los judíos no se tratan, ¿y cómo te voy a dar agua? Eso es visto. Y Jesús le dice, si supieras quién es el que habla contigo, le pedirías agua. Y porque yo tengo la verdadera agua que necesitas. Y dice, pero ¿cómo si el pozo es profundo? Y le hace todo. Y en un momento la mujer lo empezó a mirar a Jesús y está bueno el judío este, Y le dice, y llama a tu marido y dice, no tengo marido. Y ahí se estaba poniendo saladito el bombón y estaba comiendo un caldo de gallina. Pero en realidad cuando ve esa situación, Jesús le dice, es verdad, que no tienes marido, porque los que has tenido no son los tuyos. ¿Qué hace ahí Jesús? Suelta una palabra sobrenatural que le cambia la visión. Y esta mujer empieza a mirarlo a Jesús no como el judío, sino como el profeta. Y en un momento esta mujer recibe en su espíritu una revelación que ni los mismos discípulos se habían dado cuenta. Este es el Mesías, al que tanto hemos esperado. Ahí está. Es decir, esta señora que si Jesús no hubiese salido y le hubiese dicho a los discípulos,
necesito ir a Samaria. Esta señora nunca hubiese recibido tal revelación. Y a esta mujer que no tenía un buen pasado, Jesús le revela algo que no se lo había revelado a nadie. Mirá que los verdaderos adoradores son aquellos que me adoran en espíritu y en verdad. Porque a esos adoradores mi Padre que está en los cielos se agrada de ellos. Mientras tanto, los discípulos buscaban comida. Qué tremendo que es ver el mover del Señor en lo que es la capacitación. Los discípulos cuando vuelven y ven todo eso, ellos pensaban que Jesús iba a pasar por Samaria. Pero el efecto sorpresa de Jesús fue tremendo, porque los discípulos, bueno, acá trajimos el sanguchito y seguimos camino, porque hay que continuar. Y Jesús les dice, hubo cambio de planes, muchachos. No voy a pasar por Samaria, me voy a quedar en Samaria. Porque acá está el reino de Dios. Acá hay reino de Dios. El reino de Dios se está estableciendo en Samaria ahora. Miren, yo quiero decirles que no hay lugar donde nosotros no vayamos a predicar donde el reino de Dios nos establezca. Llegamos a lugares donde el reino de Dios se establece y empieza a cambiar las historias. Me encantan eso. Como yo dije que tenía que ver con la historia de mi esposa. Ella nace en un hogar cristiano también, igual que yo. En el norte de Santa Fe, el pueblito, ese que yo dije, pueblito de porquería. ¿Cuántos de ustedes conocieron ese pueblito? Nadie, ahí vos conociste, nada. Florencia son familia. Y ellos todos se conocen. Yo llego ahí, pregunto. O si no, ya todos se conocen. Ah, sí, ese que está ahora en silla de ruedas, que le cortaron la pierna de la panadería, todo se sabe. Bueno, un día la situación económica apremió. Mis suegros tienen que salir de Florencia porque no daba más. El riacho se había secado, ni pescar podía. Y se tiene que venir a Buenos Aires. Acá en Buenos Aires, mi esposa escucha una biografía misionera de un misionero de África. Y ella dijo, Señor, si tú quieres que yo sea misionera en África, aquí estoy. Y entró en el proceso de Dios. Entró en el proceso de Dios. Más tarde, mucho más tarde, yo vengo del seminario, estoy sirviendo a Dios como evangelista en algunas provincias, viajando para todos lados. Empezó a trabajar junto conmigo y cada vez que la iba conociendo veía que tenía un perfil maravilloso. Yo venía de una frustración, de un matrimonio, de un casi matrimonio. Estaba por casarme con una persona que me dijo que no estaba preparada para hacer las cosas de un siervo de Dios. Fue muy frustrante para mí, bronca me agarró. Después tuve que pedirle perdón, pero después de muchos años. Pero el Señor estaba trabajando en la vida de Edith para que el día de mañana sea mi esposa. Ella se capacitó en un instituto bíblico, después nos casamos, fuimos pastores muy jóvenes. Yo tenía 26 años cuando asumí el primer pastorado, y Edith al lado mío. Al poco tiempo de mi hijo, a los 4 años a los 5 años de estar casado, mi esposa tiene una hemorragia. Nosotros queríamos tener nuestro segundo hijo y pensamos que era una pérdida, así que rápido, estábamos justo en misiones de vacaciones y volvimos de urgencia para que lo vea su ginecóloga
Y en el estudio salió de que lo que ella tenía era un cáncer en el útero con ramificaciones en los pulmones. Fue muy rápido, porque al ser joven las células se reproducen muy rápido. Pero, ¿y las promesas? Lo que nos sostuvo a nosotros fue esas promesas. Lo que nos sostuvo fue que había una palabra. Lo que nos sostuvo fue el hecho de que el Señor quería cambiar nuestra manera de pensar. Y en ese proceso de Dios, el proceso de Dios, la capacitación tiene que ver con procesos. Entonces, cuando entramos en la capacitación de Dios, Dios comienza a procesarnos. Y saben que en la casa tenemos una herramienta de cocina que se llama procesadora. ¿Qué hace la procesadora? ¿Le habla a las frutas o a las verduras? No, las revienta. Entonces, cuando nosotros entendemos de que entramos nosotros en la capacitación del Señor, es inevitable el proceso. En el proceso de Dios salta lo bueno y lo malo de nosotros. Lo malo nos sorprende y lo bueno también, porque a veces no sabemos que teníamos cosas buenas hasta que viene el proceso. Y hago corto esto, en un año la enfermedad de mi esposa había avanzado tanto que un día estuvo internada en el Instituto Rojo en San Martín y Nazca, y un día uno de los doctores trámites en la funeraria por la obra social, porque su esposa no sé si iba a pasar esta semana. No se lo dije a nadie, solo oré al Señor y lloré casi sin poder hablar. Esa tarde mi suegro sale del trabajo, pasó por el hospital, me dijo: Samuel, hoy el Señor me estuvo hablando. Me dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino que es para vida. Así que yo ahora tenía un segundo diagnóstico. El primer diagnóstico dijo muerte. El segundo diagnóstico, que venía del Creador, dijo vida. Así que, bueno, en esos días me había llegado una revista, la revista El Puente, que siempre compraba, y en la revista El Puente, que era un diario cristiano que existía antes, decía: el primer congreso de evangelismo de cosecha en el Unapar con el hermano Edgardo Silvoso. Y ahí estaba la lista de los oradores, y algo ardió dentro de mí. Yo dije: tengo que ir, pero tengo a mi esposa, justo estaba ahí con una complicación, así que estaba internada, y le iban a dar de alta, y oré al Señor y le dieron a mi suegra, y ahí mi suegra, hablé con ella, y mi suegra dijo: anda, te hace falta. Así que me fui 3 días, nosotros vivíamos en Temperley, así que me fui 3 días al congreso. El último día me fui muy temprano porque había muchísima gente. Era el primer congreso que se hacía a nivel de Sudamérica, así que había gente de todos lados. Y bueno, llego así muy temprano, así que fui uno de los primeros. Cuando abrieron la puerta, corrí y me senté así en la segunda fila, así, de la plataforma estaba así en la segunda fila, y yo estaba con una campera azul. Así que esa mañana el hermano Larry Titus, un orador internacional, empezó con su traductor a traer una exposición, y en un momento él me mira así y dice: miró hacia todos, ¿cuántos saben lo que es el evangelismo? Y yo levanté mi mano. Fui evangelista muchos años, ahora estaba pastoreando, pero evangelista. Ok, yo miré así, mucha gente levantando la mano. Después dijo: ¿cuántos saben lo que es evangelismo transcultural? Yo sabía que eso era la obra misionera, porque yo lo había estudiado en el instituto. Así que levanté mi mano y miré así algunas manos que se levantaban en el estado. Y el hermano me mira así y me dice: prepárate, porque de aquí a un año vas a salir. Y yo miré para atrás. Casi 5.000 personas había eso. Así que yo miré para atrás, ¿quién? Y me dijo: no, usted que tiene la chaqueta azul. A usted. Prepárese porque dentro de un año estará saliendo. Y yo dije: se equivocó. Yo tengo a mi esposa, que está internada, que está enferma.
Y siguió predicando. En un momento para la predicación, fuera del contexto, y me mira y dice, prepárate porque dentro de un año vas a estar saliendo. Y yo dije, Jesús. Y siguió predicando, y yo por dentro empecé a cambiar. Señor, ¿será que vas a hacer un milagro a mi esposa? Hay vida, Señor, tú me dijiste, pero mi esposa está piel y hueso. Y siguió predicando, y al rato me mira otra vez y para, y dijo, y le habla al traductor, y el traductor me dice, él dice que de aquí a un año vas a estar saliendo a las misiones. Y yo me quebré. Había mucha emoción allí. Y yo sabía que esto era muy de Dios. ¿Saben por qué? Porque el hermano Larry Titus era bautista. Y él dijo así, me está costando esto acá porque en nuestra denominación no profetizamos así. Yo quedé. Para nosotros era común, de venir, te despeinaban, te rajaban. Ahora no pueden, claro. Ahora, cuando salgo del estadio, me tomo el subte para irme porque mi esposa se había complicado y la tuvieron que internar de urgencia. Así que llego al hospital y cuando entré le dije, Negri, vamos a darle gracias a Dios por el cáncer. Cuando nos quedamos solos, mi suegra se fue, mi cuñada también, nos quedamos los dos solos. Vamos a darle gloria a Dios por el cáncer. No sé por qué, pero yo sabía que el Espíritu de Dios estaba allí. Y empezamos, gloria a Dios por el cáncer. Gloria a Dios por el cáncer. Y lo repetimos no sé cuántas veces. Y en un momento algo en el reino espiritual se rompe y empezamos a adorar a Dios, adorar a Dios, adorar a Dios. El proceso. Una semana después le hacen una unidad cuantitativa para prepararla para una cuarta quimioterapia, y estaba anémica. Le hacen un análisis, estaba anémica, le dan sangre, 24 horas después le vuelven a hacer el estudio, su unidad cuantitativa, y ahí descubren de que dio -5. -5 quiere decir que no tiene cáncer. Los médicos dijeron no, porque se hizo transfusión de sangre, vamos a esperar 24 horas más. 24 horas después le hacen de vuelta el estudio, dio negativo otra vez. Dijeron no, a veces acá los componentes no están muy buenos, porque como es hospital del Estado y no sé qué cosa. ¿Podríamos hacerlo en algún laboratorio privado? Digo, claro, yo estaba enloquecido. Así que le hacen en una semana en 3 laboratorios y en los 3 dio negativo. Dijeron, no puede ser porque los valores estaban siempre en 85.000 y ahora -5. 85.000, 100.000, así estaban los valores de EDIT en eso. Y ahora estaba -5 y dice, no puede ser. Vamos a hacerle una tomografía computada. Estoy hablando del año 91, tomografía computada era muy escaso, no tenían en todos lados y eran muy caros. Pero conseguí el dinero y le hicimos la tomografía computada, y en la tomografía computada salió secuela de algo indefinido. Por donde había estado el cáncer, ahora solo había cicatrices. Los médicos no podían entender. Uno de ellos, cristiano, él dijo así, lo que pasa es que cuando el Señor hace un milagro, a nosotros se nos queman los dientes. Es papá. Ese tiempo de proceso generó en el corazón de mi esposa, en el corazón de mi suegra, en el corazón de mi suegro, todo el preparándonos para salir a las misiones. Así que al año nosotros estábamos un historial médico internacional. El médico que nos dio el alta dijo, sí, vayan, disfruten, pero cualquier cosita vayan a Portugal, vayan a Cuba, vayan allá, a este lugar, por las dudas y si otra vez sale el cáncer otra vez. Y bueno, dijo, no van a tener más hijos. Nosotros tenemos a Lucas, estábamos contentos con Lucas.
Y el Señor nos regaló 2 hijos africanos, Cristian y Matías. Ahora, ¿para qué sirve todo este proceso? Piense conmigo esto acá, capacitación. Nosotros llegamos a África y le decíamos a la gente, ¿saben que Dios tiene poder para sanar? Había autoridad. Ellas. El testimonio de que estaban muertas y el Señor le dio vida. Capacitarnos. No solo en el área teológica. El Señor quiere revelarse en nosotros y cambiar nuestro propósito. Él cambia la visión nuestra. Él nos lleva a lugares celestiales. Él nos va mostrando. Y yo ya voy a ir terminando. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es conquistar a los samaritanos. Conquistar a esos tizones del infierno. ¿Por qué? Porque Dios ama a todo el mundo. Ahora, ¿a quiénes Dios va a usar? A los discípulos. A los que están en la disciplina. A los que están en el proceso. A esos Dios los va a usar. ¿A quién Dios va a usar sino a sus propios hijos? Él no puede estar usando personas que no son sus hijos. Él va a usar a los de su familia. Él nos va a llamar a su altar, nos va a llamar a su presencia, nos va a enseñar el proceso, nos va a pasar por todo esto aquí porque Él dice, levanten los ojos y vean la necesidad. Miren más allá de sus narices. Ustedes están mirando que en 4 meses se va a levantar una cosecha, pero yo les digo a ustedes, los samaritanos están listos para cosechar y yo les voy a demostrar. Y entró con palabra profética, le cambia el corazón a una mujer y entra en Samaria y se queda varios días allí. Y muchos creyeron en Jesús. No por la palabra de ella, sino porque ahora sus ojos vieron al Mesías, al Salvador. Y termino con una frase. Un creyente con propósito es un creyente que crea las oportunidades para cosechar. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él. Por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Testimonio. La gente decía, no puede ser. Esta mujer roba marido. Ahora está cambiada. Y Jesús no le dijo absolutamente nada de su pasado, sino que le dio propósito a esta mujer. ¿Saben en qué se transformó esta mujer? En evangelista. Ahora predica. Antes robaba marido. Ahora predica. Es lo que el Señor quiere hacer con tanta gente sin propósito. Tantas personas sin visión. Y el Señor le dice, yo te cambio y te hago útil en mi reino. Yo tengo propósitos para vos. Yo quiero orar en este momento ahí donde estás. Sé que Dios está obrando. En todos estos años hemos visto a casi 200 alumnos pasar por la escuela de misiones.
están en diferentes partes del mundo predicando el Evangelio. Algunos no, algunos se han quedado en el camino, pero no es por culpa de Dios, es porque no quisieron entrar en el propósito, en el proceso. Y el Señor nos los llevó a conquistar. Quiero orar por los que quieren entrar en el propósito, ser capacitado y entrar en el proceso. O a lo mejor ya están en el proceso. Así que, ahí donde estás, ponete de pie y quiero orar por vos. Amado Dios, aquí hay vidas que están en el proceso, algunos están en la etapa de la capacidad, otros están siendo conquistados por ti. Otros, Señor, están dentro de tu procesadora y los estás procesando profundamente. Pero entendemos que en esta procesadora, que tu palabra dice probados, vamos a salir purificados a ti, y te vamos a conocer más a ti, y vamos a depender más de ti. Señor, gracias porque tú cambias nuestra vida de estar sin propósito a creyentes con propósito, creyentes que crean oportunidades para levantar la cosecha. Señor, estoy tan sorprendido porque tú no estás mirando de qué lugar de Argentina somos o de qué lugar del mundo somos. Solamente nos invitas a que entremos en tu proceso. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y ha sido un gran placer estar con ustedes. Gloria a Dios. ¿Cómo seguir después de una palabra tan linda, no? Espere, pastor, espere. ¿Qué les parece si oramos por la vida del pastor, por su familia, por su casa, por el llamado tan hermoso que Dios ha depositado sobre él? Permita que Dios te pueda usar en esta mañana. Empecemos a orar desatando palabras de autoridad sobre su vida. La verdad que yo sé que el Señor ha hablado hoy a muchos de los que estamos aquí. Y va a haber un antes y un después. ¿Me acompañan a orar por el pastor? Aleluya, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Bendecimos la vida de tu siervo, Dios. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias, Señor, por la vida del pastor Samuel, por su llamado, Señor, por su ministerio. Gracias porque Él hoy ha traído claridad, refrigerio para nuestras vidas, dirección. Bendigo, Señor, su caminar. Declaro, Señor, que donde vaya y todas las personas que pasen por su camino y que Él vean en Él, Señor, el reflejar de ti, Dios. Guarda sus pies, guarda sus recursos, guarda, Señor, hasta el lugar donde va a estar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, y que a donde Él vaya, Él pueda seguir impartiendo a través de tu palabra ese llamado de servirte, de misionar, de ir por aquellos, Señor, que todavía no te conocen. Señor, lo bendecimos, Señor. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que esto es solo el comienzo de lo que ha de venir. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, pastor. Gracias.
Aleluya. Si alguien ha venido por primera vez a este lugar, a esta reunión, y decís, quiero empezar a vivir lo nuevo de Dios. Quiero empezar a vivir algo distinto con Dios. Ahí donde estás, dile, Señor, te acepto como único Señor y Salvador. Me arrepiento de mis pecados. Anota mi nombre en el libro de la vida. Visita mis amadas. Quiero estar en el tiempo del proceso, Señor. Aleluya. 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 Sin deseos ni condiciones te serviré. Aleluya. Yo lo haré. Te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré. Te obedeceré. Sin reservas. Y yo lo haré. Sin reservas ni condiciones, Yo sé que un tiempo hermoso vamos a empezar a vivir. A partir de ahora serán un foco principal dentro de esta casa. Y yo sé que inquietados a un hermoso ministerio. Recuerden anotarse para los próximos cultos. Nos vemos el día jueves a las 19:30 y a las 18:30 en la escuela de intercesión. Vayan en paz, que Dios los bendiga. Nos vemos.